Bienvenidos a Psicología en Profundidad, ese espacio en donde las charlas van a ir al hueso. Vamos a hablar en serio de un montón de cuestiones que te van a interesar. Hoy vamos a estar charlando con Fernando Rubano, psicólogo, psicoterapeuta sistémico, especializado en dependencias afectivas y en terapia de pareja. Vamos a hablar un poco sobre qué dificultades se presentan en una terapia de pareja cuando hay una personalidad que es abusiva. ¿Qué pasa con la formación de los psicólogos en estos casos? ¿Cómo quedan las personas que son víctimas, los sobrevivientes? Si sos sobreviviente, te vamos a contar un poco hacia dónde tendría que ir orientado tu tratamiento. En definitiva, hablamos de resiliencia y de un montón de conceptos sobre trauma que te va a interesar mucho explorar. Así que no tardo más, arranquemos con Fer. Ojalá que les sume. Bueno, bienvenidos. Tengo el honor de poder charlar con él un rato hoy. Vamos a estar hablando de su especialidad, que es tanto las dependencias emocionales, los vínculos sanos y traumáticos y las terapias de pareja. Así que, hola Fer, bienvenido y muchas gracias Hola, por estar acá. Carla. Muy contento de estar con vos. Gracias por la invitación. Bueno, la Encantada. idea es pasarla bien y tratar de hacer un encuentro que guste, que sea interesante. Así que vamos adelante. Exactamente. Y nada, me llamó mucho la atención esta temática, me surge de muchas situaciones en las que como psicóloga tengo que tratar, yo también soy terapeuta de parejas, en este momento no estoy trabajando en este Ujú. área, pero me pasa mucho de encontrarme con terapeutas de pareja que trabajan con mis pacientes y siento que falta mucha psicoeducación y mucha educación todavía sobre la temática de lo que es manipulación, abuso, ¿no? Cuando se presenta a una consulta a una pareja donde finalmente existen estos patrones, ¿no? Abusivos y que para muchos psicólogos está muy difícil de detectar. Entonces quería como orientar la charla hoy a tanto a los terapeutas que nos pueden escuchar, porque vos como sos profe vas a tener un montón de llegada por ese lado. Fer fue mi profe, orgullosa y honrada de tenerlo acá por eso. Y también a las personas que pueden ser potenciales pacientes o consultantes de una terapia de pareja, porque por supuesto que cuando uno empieza a encontrar estas dinámicas dolorosas en los vínculos, lo primero que piensa es pedir ayuda y está muy bien. Pero ¿hasta dónde, no? ¿Qué encontramos en la terapia de pareja cuando nos acercamos con una personalidad que tiene este perfil, ¿no? Entonces vos, Fer, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco qué encontraste, ¿no? En la diaria, tanto en lo que a vos te fue pasando como terapeuta, que te fuiste formando en esto también, porque cuando uno estudia, no estudia puntualmente lo traumático y patológico de los vínculos, sino como la comunicación y todas estas cuestiones de asertividad y de heridas. Entonces, ¿qué te fuiste encontrando en tu propia práctica y también en esto que nos pasa de encontrarnos con otros terapeutas que no están confluyendo hacia el tratamiento que más nos haría sentido, ¿no? Contarnos un poco. Mira, una de las cosas que rescato de tu pregunta es esta cuestión tan importante de considerar la formación que requiere, digamos, de estas dificultades vinculares, que no son las mismas dificultades que las cuales nos hemos encontrado nosotros en la formación, académica, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de formación, hablamos de algo muy particular, muy específico, que se puede correr realmente riesgos de generar más conflictos de lo que ya los pacientes o los pacientes tienen. Y acá hablaste de dos cuestiones, digamos, muy importantes, ¿no? Por un lado, las características de todas las relaciones, este, con características psicopáticas, y el concepto de trauma. Te diría que ahí estamos frente a dos situaciones que necesitamos fundamentalmente tener muy en cuenta de qué se trata esto y cómo intervenimos ante estas dificultades. Em, Te puedo, digamos, dar un detalle que para mí me parece importante en función de esta pregunta, que es cuando nosotros hablamos de trauma, siempre digo que hay estos elementos, de cuatro elementos que son fundamentales para considerar el trauma. Uno es el impacto, otro es lo inesperado, lo otro es lo intolerable y cuarto es lo desagradable. Son cuatro características muy particulares Ujú. que hacen a un hecho traumático.
Eh, el hecho de considerar el evento y no las consecuencias cuando uno trabaja, o las secuelas, ¿no? Cuando uno trabaja con una persona que te viene a contar eh, fundamentalmente los eventos, y no trabajás las características de las secuelas, ahí estarías cometiendo realmente, te diría, un error que Mm. muchas veces lo que hace es, para mucha gente, tratar esas historias, tratar esos eventos y no poder terminar de resolver, porque son capas muy particulares. Si sacamos un solo detalle, digamos, de lo desagradable, las características de lo desagradable de un evento son instancias que, si uno levanta las capas, uno se da cuenta que lo que está transmitiendo esa persona es algo que le cuesta mucho poner en palabras, como, o lo intolerable, ¿no? Lo Ujú. intolerable del evento es algo que queda inscripto en el cuerpo. Bueno, estas cuestiones de poder avanzar sobre lo que los pacientes nos cuentan y entender el trauma es fundamental. Es que muchas veces creo, y ahí me meto un bocado, Fer, me parece que mirando la perspectiva del terapeuta de parejas, muchas veces se pierde la posibilidad de que estemos hablando de trauma siquiera, ¿no? Como acá estamos como Correcto. asumiendo que entendemos de qué estamos hablando. Lo que suelo yo ver es que se llega a una terapia de pareja que no está informada en trauma y que no está informada en vínculos traumáticos tampoco, ¿no? Y en vínculos abusivos. Entonces, indefectiblemente y de una forma o de otra terminamos como terapeutas contribuyendo a la retraumatización, ¿no? En este trauma Totalmente. del cual vos siempre hablás como por goteo, en esta cuestión compleja de la traumatización, donde vamos incorporando más elementos desagradables, imprevisibles, intensos, a esa misma situación de vulnerabilidad en la que las personas vienen a consultar y nosotros somos los que tenemos la capacidad de ayudar o de seguir contribuyendo a la traumatización, ¿no? Un poco eso Sí, también es totalmente. preocupante. Sí, sí. Y aparte de esto, distinguiste muy bien lo que es un trauma de un evento, un accidente, un robo, de una muerte, de lo que es un trauma vincular, ¿no? Un trauma vincular que puede llegar a ser cuestiones muchas veces de esas características de apego tan desordenadas, con tantas carencias que las personas traen desde su niñez, como un abuso intrafamiliar. Bueno, todos los traumas vinculares son muy especiales, necesitan ser sensiblemente cuidados por el terapeuta, y requieren de intervenciones muy específicas y de cierto cuidado por parte del terapeuta. Eh, y es real de que necesitamos formarnos. Y cuando hablamos de formarnos, hablamos de que inclusive aquellas personas que tenemos años de experiencia, eh, la formación es permanente. Absolutamente, Es- y eso me parece que está bárbaro hacer énfasis, ¿no? Porque no estamos hablando a terapeutas nuevos, de hecho yo tengo una red de terapeutas que se capacitan conmigo y nos vamos capacitando todos juntos, ¿no? Pero de alguna manera son personas que hasta algunos tienen más años de experiencia que yo, ¿no? Y la verdad es que esto es un nicho, es un lugar que en realidad es algo sí, bastante usual y todos deberíamos saberlo. Esto, como terapeuta de pareja, no podemos no saber esto, pero esto es algo nuevo, entre comillas, nueva es la teoría, la teorización, el estudio de este tema, pero qué importante estar, no cerrar los ojos por tener mucha historia como trabajo terapéutico personal y tener como mucha chapa terapéutica, porque en realidad esto es algo que si no nos vamos formando y nos ponemos al día y nos actualizamos, nos lo perdemos y podemos hacer mucho daño, ¿no? Uno de los errores comunes, podemos, como para ordenar lo que estábamos hablando, es no estar informado en trauma, digamos. Esto sería como, ¿no? Lo básico. que salgo de subtítulo, saco de subtítulo de esto que acabas de nombrar. ¿Qué otras cosas ves vos, Fer, que no podemos detectar, que les pasan a los pacientes, ¿no? Que encuentran, porque yo he hecho posteos al respecto de este tema y la cantidad de mensajes que recibo sobre mala praxis, digamos, básicamente, de parte de los terapeutas de pareja y terapeutas individuales también, pero hoy estamos en terapeutas de pareja,
Cantidades, ¿no? Pero vos, ¿qué encontraste? Como esta cosa del 50 y 50, las heridas de apego, hay tanta cosa, ¿no? ¿Vos Sí. por dónde irías para orientar un poco? Mira, vos recién hablabas de lo que eh, yo llamé el concepto de trauma por apego, perdón, del trauma por goteo, porque eh, muchas veces se combina, digamos, en el manipulador o en el psicópata, eh, una gotita de miel y, y una gotita de ácido, ¿no? Donde la paciente o los pacientes van como tratando de combinar estas dos cuestiones y sin entender muchas veces eh, que la desconfirmación, que a veces es muy difícil entenderla, eh, la desconfirmación son actos pequeños que por ahí, en el caso, digamos, de padres hacia los hijos, se va presentando de una forma tan disfrazada, este, donde los pacientes que van de alguna manera percibiendo esa desconfirmación van comenzando a sentir ese estado confusional, esa sensación de cierto deterioro de su propia identidad, lo que muchas personas llaman un problema de autoestima, esto de no saber muy bien si me están queriendo, si me están alabando, si me están estimulando, si me están tratando de motivar, o si lo que estoy recibiendo es algo que de alguna manera me está cada día hundiendo más. Ujú, Esto, de alguna manera, muchas veces no es leído por los terapeutas. Imagínate que los propios pacientes, de ese estado de confusión y de duda, este, suelen realmente pasar años sin saber muy bien de qué se trata. Bueno, estamos para tratar de realmente dar lugar, de poner en evidencia lo que puede llegar a ser, no interpretar porque ahí cometeríamos el error, y creo que es uno de los errores de muchos terapeutas de hacer interpretaciones inadecuadas, con lo cual complican mucho más esto de psicologizar el tratamiento clínico es realmente un error, ¿no? Porque eso se viene con elementos de cuando saliste de la facultad. Después ya ujú. el trabajo es un trabajo profundo, es un trabajo vincular, este, pero en estas cuestiones muchas veces necesitamos, Carla, entender que por ahí viene por otro lado. Eh, ¿Cómo, cómo intervenís vos ante una situación? Esto es algo muy interesante porque por ahí, obviamente, hay que mirar cada circunstancia y la dinámica que se va dando, pero digo, de pronto vos con esta capacidad y este conocimiento que tenés, podés detectar que hay manipulación, que la persona está siendo abusiva, que hay algo solapado, que están metiendo a a la otra persona en un lugar de que se haga gaslighting, que se haga distorsión de su propia realidad, que no pueda verlo pasivo-agresivo. ¿Vos nombrás este abuso? ¿Cómo lo nombrás? ¿Qué tipo de intervención podés hacer sin que se desarme todo y salgan corriendo, pero tampoco permitiendo que se revictimice, ¿no? ¿Qué tendríamos que esperar de un terapeuta ahí? Sí, a ver, hay veces que la propia o los propios pacientes te llevan a poner foco solamente en la relación, con lo que está sucediendo, en las expectativas, en las frustraciones. Y creo que hay que modificar la mirada tratando, a mí me sirve mucho indagar sobre la historia de apego de los pacientes, ¿sabes? Eh, ahí das una vuelta, abrís otras puertas, ¿sí? Que de alguna manera dan cuenta muchas veces de que hay algo que se generó en esos primeros años de vida, por lo cual se viene repitiendo. Y, y si bien para esta persona es muy importante lo que está sucediendo a nivel vincular, necesitas entender qué es lo que tiene que reforzar ese paciente, si hay un deterioro en su identidad, si hay un estado de lucha contra sus propias heridas, si hay, hay una
sensación permanente del miedo a que las cosas se repitan. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la historia de esa paciente. Entiendo que a veces no es tan fácil para esos pacientes que tienen foco, te diría, excesivo, digamos, en la problemática vincular, sacarlos de ahí y trabajar sobre su propia historicidad, dando cuenta de que esa es la puerta que tenés que empezar a trabajar, esa es la puerta. Hoy no tenés mucho para poder hacer en esa relación. Yo te entiendo que pueda estar pasando, pero, y esto te lo digo vos, ¿no? Uno sabe que necesitamos lograr una alianza terapéutica con esos pacientes para que se atrevan a trabajar otra cosa, ¿no? Que es realmente trabajar hacia adentro. Vos Porque decís que más que tratar de nombrar dentro del espacio terapéutico, denunciar ese abuso de alguna manera, lo que vos intentás por ahí es ahondar unilateralmente con la persona que ves que está recibiendo lo abusivo, por ejemplo, de alguna sí, manera, ¿no? En alguna porque entrevista individual o algo por el estilo, ¿cómo? es que enseguida va, en ese recorrido, enseguida va a poner en claro eh, cuáles fueron las características de padecimiento que ha tenido en su historia. Y se va a dar cuenta que ha tenido otros tipos de vínculos, quizás algunos desde su niñez y otros se han generado a partir de su adultez, en los cuales hubo, hubo abuso, hubo una situación de calificación, hubo desvalorización, este, y requiere de alguna manera empezar a entender cómo ha sido todo ese proceso de deterioro, porque las personas cuando, cuando logran entender su deterioro y pensar en hacer algo con respecto a eso, no lo vincular, va cambiando el desafío terapéutico, porque de alguna manera eh, necesitas armar con los pacientes un desafío, un proyecto terapéutico, una idea de decir, entiendo que esto es lo que más te preocupa, pero creo que podemos considerar que por aquí tenemos que ir. Cuando logras esa alianza, este, la idea del desafío terapéutico se convierte en una pertenencia para los pacientes y al tener esa pertenencia van comenzando como a diferenciar. Sé que esto me obsesiona, pero tengo que ir por acá. Ujú. Y, y comienza a haber, digamos, una inversión diferente en el proceso terapéutico. A ver, esto, digamos, aplica tanto, lo veo, ¿no? Cuando me lo decís y me veo que aplica tanto para cuando uno tiene una historia de apego inseguro, de traumas de apego, en donde se constituyeron ciertas dinámicas que después se naturalizan y uno suele reincidir y repite en la adultez. Bueno, un poco es esta base. Pero también aplica esto de armar el proyecto personal, ¿no? De trabajo terapéutico sobre uno más que sobre la pareja. Aplica también para, en una forma muy distinta, para cuando el vínculo traumático fue el traumatizante y por más de que no hubiese una historia de apego con estas características que es la más usual, pero a veces no sucede. A veces realmente uno se cruzó con una persona psicopática, con un narcisista de pura cepa y o una o un indistinto y arma un vínculo que en sí mismo pasa a ser traumático, del cual también hay que, para desprenderse, poner foco en uno. Sí, O sea que desde totalmente. las dos maneras, esto... Coincido con vos, es así, es así. Ahora, vos te das cuenta y te habrá pasado, Carla, lo difícil que es desenfocar a una persona que, que está de alguna manera atrapada, porque precisamente lo que hace cualquier narcisista, cualquier psicópata, es mantenerte en ese estado de alerta permanente. Ujú. Eh, pero es el camino, sí, sí. Es dificilísimo y sobre todo que hoy estamos hablando de la terapia de pareja, que es el lugar donde justamente no queremos empezar, porque justamente queremos que esa persona se individúe, que pueda trabajar en sí misma, ¿no? Y de pronto como terapeutas que sí entienden de la temática, lo primero que a mí por lo menos me surgiría hacer naturalmente, y por eso también es una de las razones por las que no estoy atendiendo parejas, porque no tengo ganas de esta batalla, pero
es extirpar a la persona que está sufriendo de esta relación, de este trabajo terapéutico conjunto para trabajar individual. Esto sería lo que yo tendería a hacer, porque entiendo que la dinámica de trabajo, digamos, esto es un espectro, por supuesto, la problemática de este tipo de perfiles de personalidad, hay quienes y de muy, muy poquitita intensidad se pueden modificar algunos patrones de conducta, pero la realidad es que el perfil de personalidad va a seguir siendo el mismo, con lo cual el trabajo en terapia de pareja va a quedar medio caer en saco Sí, roto, ¿no? Entonces a uno le dan ganas de decir, bueno, no, trabajemos el foco acá, pero la persona vino con esta otra persona que va a usar el espacio encima para por ahí manipular más, para dejar mal parada y cuestionándose más su culpa y su responsabilidad, ¿no? Y qué difícil nuestro trabajo como para gestionar todo esto. sí, sí. Vos me estás hablando de cuando viene la pareja y uno de los dos tiene esa característica de narcisista, más la víctima que está al lado. Yo te diría que esos, en, en muy pocos casos, en muy pocos casos, son procesos que de alguna manera terminan porque el narcisista termina percibiendo que ahí corre riesgos. O sea, cuando se da cuenta eh, que va a quedar en evidencia, porque un terapeuta, a pesar de que tiene que ser cuidadoso para que se prolongue lo que más se pueda, digamos, el proceso, antes que el narcisista o el psicópata empiece a boicotear, porque esto va a terminar pasando, este, nosotros tenemos la obligación de poner en evidencia, sutilmente, como sea, la violencia. Necesitamos considerar y no tener temor. Y con mucho cuidado, digo, porque tiene que ser de tal manera que esto después no genere una venganza, ¿no? Pero de la forma, mm, hay formas en las cuales uno puede, de alguna manera, poner esto en claro, ¿no? Este, si después deciden irse porque alguno de los dos, indudablemente, ya sabemos quién, va a boicotear el caso. Ya pusiste en palabras, ya hablaste de lo que es la confusión, ya hablaste, digamos, del intento de generar dudas, de para qué es lo que buscas, ¿no? O sea, cuando uno ya pone en evidencia este tipo de cosas, bueno, hay cosas que no se van a ir perdiendo, pero se terminan yendo, la gran mayoría se terminan yendo. Qué bueno esto que decís y me alegra, porque como uno, ¿no? Como terapeuta aprende que tiene que tratar de ser neutral y que la alianza tiene que ser equitativa y digo, hay muchas cosas que podemos aprender en la terapia de pareja del 50 y 50 y la necesidad de responsabilizar cada uno su locus de control interno. Digo, ¿hasta dónde, si no tenemos esta capacidad de ver lo que es abusivo como una conducta que es abusiva o una historia que te están contando y que termina en manipulación y que termina en distorsión de una realidad? Si no, no digo, como vos bien decís, ¿no? Que apuntar con el dedo y decirlo de mala forma o de una forma muy, muy violenta y muy, muy choqueante no va a servir a nadie, pero poder deslizarlo y poder mostrar, ¿no? De alguna manera, velar, ¿no? Como lo que estaba velado, poder demostrarlo velado, va a ayudar a que la persona por lo menos no se vaya más confundida. El sobreviviente, que es la persona que está siendo dañada, es la que más nos importa, ¿no? Cuando estamos hablando de una dinámica así no se vaya retraumatizada, revictimizada, sintiendo que tiene que seguir ahondando en su responsabilidad y culpa, porque está buenísimo mirar para adentro en dónde está nuestra responsabilidad, pero cuando hay alguien que está todo el tiempo distorsionando, ¿no? Los hechos y metiendo bocado para que uno termine sintiéndose no solo culpable, sino dependiente, del otro, es nuestra labor, creo que artesanal y artística, las dos, poder tratar de desarmar ese entramado, ¿no? Lo que Sí, dure, sí. ahí. Y lo que dure, sí, 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 sí. Pero creo que de alguna manera nuestro compromiso también desde el punto de vista ético, moral, como vos lo quieras llamar, este, tiene, tiene que ser posibilidad de considerar a las personas vulnerables como aquellas personas que necesitan del espacio terapéutico, no del terapeuta, del espacio terapéutico para que se pueda poner en evidencia esto.
Ujú, En esto tenemos que también muchas veces, a veces tomar la posibilidad, cuando en estas relaciones hay hijos, también consideramos, bueno, especialmente los terapeutas sistémicos, no podemos genograma, digamos, de ese sistema, cómo el daño de esa conyugalidad termina afectando a los niños, ¿no? ujú. Y, y también preguntar y ver cómo están reaccionando, cómo están viviendo los hijos, qué tipo de sintomatología van apareciendo. Y a veces la evidencia de la violencia está más puesta ahí, este, eh, digamos que en la propia capacidad que tiene la víctima, que muchas veces las víctimas, como ya están disociadas, es muy probable que ya estén disociadas de antes, puedan llegar a tapar te diría, como a ocultar el daño, ¿no? Y bueno, y Esto, mantenerse bueno, en ese... nos das pie para hablar un poco de disociación, que también lo quería traer hoy, pero al mismo tiempo quería hacer un bocadito ahí que tiene que ver con, claro, cómo nos encontramos con que el síntoma lo hacen los chicos y que la pareja, la persona que es sobreviviente de la pareja, mujer o hombre, la que es víctima de esa situación, muchas veces su propio discurso es muy confuso. Y esto es clave entenderlo porque si no parece como no se apoya en nada lo que dice esta persona. Al final no debe ser que el otro es abusivo, pero en realidad hay un nivel de desconexión y un nivel de disonancia cognitiva, de ruido interno, en donde están separaditos por dentro, ¿no? En donde esta persona que tanto quiero es el, no sé, padre o madre de mis hijos y pasaron estas cosas hermosas con esa persona y al mismo tiempo esto es lo que sucedió el otro día, yo hice algo mal, entonces al final esta persona reaccionó mal y se da toda una circunstancia en la que el discurso mismo puede llegar a ser completamente difícil de interpretar. Y cuando empezamos a ver que en los niños hay sintomatología de distinta índole, ahí podemos por ahí poner más nombre y apellido, ¿no? A esto que no se Totalmente. nombra tan fácil en la pareja. Sí, sí. Sí, sí, cuando aparece, digamos, en sintomatología en los hijos, yo en mi caso particular, me pongo bastante severo, digamos, en estas cuestiones y creo que es ahí donde el terapeuta este, abre el juego patológico del por qué esos niños están padeciendo lo que están padeciendo, ¿no? Este, eh, Indudablemente que también se juega un poco la idea de qué tipo de compromiso existen en estas figuras, en estas personas, con respecto, digamos, a la paternidad o a la maternidad, ¿no? Con respecto a esto. O sea, el conflicto ahí arriba es una cosa, pero lo que desencadena también como condición traumática, porque estos hijos también están sufriendo ahí una pérdida de la base segura que todo Mm, niño necesita tener, generando en cada niño una reacción diferente, porque el mecanismo de defensa asociativo es porque hay algo que no se tolera, hay algo que les resulta a los chicos desagradable, hay algo de lo que resulta impactante y muchas veces el impacto lo reciben en el cuerpo sin poder entender lo que realmente está sucediendo. Entonces, es el terapeuta el que tiene que entender y tratar de considerar el concepto de trauma para poder trabajarlo ahí, Carla. Y ahí es donde no hay negociación, ¿no? O sea, un terapeuta de pareja ahí, bueno, no negocia. Es tan difícil, ¿no? Porque cuando está, como me gusta a mí hablar pronto y simplemente con los chicos no se jode, ¿no? Entonces Exactamente. uno Claro. ve esto y Sí, dice, bueno, no, acá hay que fortalecer al padre sano, digamos, para que pueda ser base segura igual, y no, uno intenta ir con poner todo las municiones hacia ese lugar. Por supuesto, después acá es donde tenemos que aprender a que este tipo de trabajo va a ser muy frustrante para nosotros como psicólogos muchas veces y que sí, lamentablemente
vale la pena porque muchas otras veces hay gente que sobrevive y después de eso se puede transformar y aprender a vivir una vida Sí, plena. claro. Entonces vale la pena, pero la verdad que como terapeutas es frustrante, ¿no? Y sobre todo cuando vemos niños en estos estados de distinta índole de disociación, ¿no? Desde los que logran todo y sobreadaptados y perfeccionistas y adultizados, hasta desconectados completamente de sus emociones, hasta Claro. violentos y agresivos. Encontramos lo que sea, y todo atravesado por esta disociación. Hablemos un poco de disociación en sí. Fer, ¿vos cómo lo explicás, lo definís? Yo lo veo como un mecanismo de supervivencia de nuestro sistema nervioso, ¿no? No puedo evitar Sí, pensarlo como desde esa mirada. sí, sí, está dentro los mamíferos, ante un ataque se disocian, ¿no? Es un mecanismo de defensa que indudablemente, a ver, lo necesitamos a lo largo de toda la vida, ¿no? Imagínate esta gente que vive en guerra, requiere de esa disociación para poder tener la esperanza de que a pesar de cómo están las cosas, tener, te diría, la esperanza de poder salir de esa situación. Lo que sucede, digamos que eh, en el niño, ese mecanismo de defensa eh, se empieza, digamos, como a gestar ante lo intolerable, ¿no? No hay una posibilidad, este, o, o entras a padecerlo y a empezar como a generar síntomas, porque la disociación lo que te permite de alguna manera es supervivencia, como decimos, ¿no? Este, Sin ese mecanismo yo te diría que el niño puede entrar en una situación de aislamiento, de depresión, son niños que en realidad muchos empiezan a desregularse y como tienen un sistema ahí arriba que no los va a contener, ese estado de regulación se va a repetir. Bueno, hay una Desde cantidad la de cosas. neurobiología, a mí me gusta pensar que aparece la disociación cuando no, cuando la lucha o la huida no fueron posibles, ¿no? La Bien, desconexión claro, ante claro. la impotencia absoluta, ¿no? Como la indefensión real, entonces, o adquirida y aprendida también puede ser. Pero yo siento que no puedo desde luchar a huir, entonces lo único que me queda por hacer es congelarme y en su extremo desconectarme, colapsar, Totalmente. ¿no? Y en algún Es así. punto, en los chicos es muy claro que no hay mucha opción, no van a poder luchar ni huir, ¿no? Claro. Sí, 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 está muy bien. Y me das pie para considerar que muchas personas que se han disociado de niños, después en la adultez, son aquellas personas que logran tolerar lo intolerable, ¿no? Porque ese mecanismo ya lo tienen incorporado. Ujú, Por eso es un mecanismo de defensa. El proceso terapéutico, cuando nos encontramos con personas así, viste que siempre tenemos procesos, ¿no? Donde uno dice, eh, uno es de la vergüenza al orgullo, otro es de pasar de los mecanismos de defensa, como digo yo, a los mecanismos de cuidado. ujú, Porque el mecanismo de cuidado eh, es un proceso interno que requiere de una participación muy activa, digamos, de los pacientes, de cómo quiero vivir, ¿no? De quién soy, de qué me ha pasado hasta ahora, a dónde me gusta estar. Es un proceso donde, te diría, hay una revolución en la identidad de esas personas, porque precisamente vienen de personas muy deterioradas en su construcción identitaria. eh, y yo creo mucho en esto de desarrollar y trabajar la identidad de los pacientes, que no les resulte natural ser maltratadas, ser maltratados, que no les resulte eh, complaciente con el dolor del psicópata, porque muchas veces se vuelven como muy ujú. complacientes con eso, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo de pasar de los mecanismos de defensa a los mecanismos de cuidado es una posibilidad. Yo la vez pasada te escuché que de vos hablabas de lo tóxico que es proyectar la ilusión, ¿no? Como, bueno, no soporto esto, pero tengo la ilusión de que en algún momento va a cambiar, de que Ujú. la disociación funciona así.
Exacto. Así. Esto que Bueno, me estás nombrando me hace acordar a nuestro curso que hemos tomado con Rubano y Faur, en donde vos explicabas el concepto de amenaza y bienestar, ¿no? Como en estos lugares donde, que básicamente yo quería hoy que nos expliques un poco también el concepto de amenaza, como lo ves vos, porque sé que es algo que atraviesa tu trabajo, de hecho, sé que estás adentrándote en profundidad con eso y escribiendo algo, entonces... Nada, capaz que abrir un poquito esta idea de a qué nos referimos cuando nos referimos a amenaza en estas dinámicas y el desarrollo del cuidado en relación con esto, ¿no? Que es muy subjetivo y personal. sí, la amenaza es una condición que siempre digo tiene una fuerza descomunal, este, aunque no lo percibamos, uno no está tan atento, digamos, a la fuerza que tiene una amenaza, pero tenemos que entender que tiene mucho más atracción en cuanto a que nos da temor, en cuanto a que de alguna manera estamos tratando de vigilar aquello que desde, bueno, nos educan de esa forma, Carla, o sea, tener cuidado en esto, ojo con aquello. eh, el constructo amenazador está indudablemente para protegernos en algún lugar, pero con los años, especialmente con aquellas personas que no han podido ser queridas, que no han tenido la capacidad, los padres, de dar respuestas adecuadas, de mirarte, de cuidarte, de confirmarte, de valorizarte, vas desarrollando una amenaza muy particular que, como sabemos los psicólogos, las amenazas de la falta de amor, de la falta de cariño, la falta van siendo amenazas muy complejas, muy dolorosas, y que si en algún punto la vida te fue llevando, digamos, a confirmar, no vas a ser querido, no te vas a encontrar con personas que te cuiden, todo ese concepto amenazante se vuelve mm, muy terrible. Entonces, eh, necesitamos acompañar a los pacientes a que traten de leer adecuadamente el concepto que fueron construyendo acerca de la amenaza. Y se van a dar Mm, cuenta que fueron alimentando ese concepto de amenaza. Por diferentes motivos lo fueron alimentando. Uno puede comenzar a disminuir la idea o empezar a amortiguar esos elementos amenazadores, porque la única manera de poder modificar tu camino de vida, de modificar tus decisiones, tus elecciones, inclusive la búsqueda de tu bienestar, que siempre digo, el bienestar es algo que se alcanza cuando uno hace algo, que el bienestar no viene solo, es empezar a tener un mejor manejo de los constructos amenazantes. Lo que hace cualquier psicópata que hace por supuesto. es construir la idea permanente de que cualquier decisión que tome sin la aprobación de- del psicópata corre riesgos. Entonces, de algún modo, para muchos terapeutas, encontrarse con personas que están tomadas por el factor amenazador, es muy difícil sacarlo del malestar, porque la amenaza es lo que te instala siempre en el malestar. Yo te decía hace un ratito que la idea de desarrollar objetivos de trabajo que sean desafíos terapéuticos es de alguna manera eh, saber que ese camino es un camino que elige, es un camino de pertenencia, es un camino que a pesar de ciertos costos está decidida a pagar esos costos. Ujú. Pero tengamos en cuenta que hay, lamentablemente, Carla, procesos terapéuticos que mantienen al paciente en ese sector del malestar. Y vamos a La- desmentir que es porque quieren generar dinero, que quieren quedar, muchas veces es desconocimiento y intención de ayudar desde un lugar de desconocimiento. Vamos por esa línea en vez de meter, Sí, porque hay mucha gente que piensa, no, quieren que dejarte en terapia años. No, a veces los terapeutas tienen distintas formaciones y distintas miradas en donde esta falta de información puede ser dañina, ¿no? Puede ser iatrogénica.
pero en definitiva deja a los pacientes en ese lugar. Sí, sí, Esto que decís de la amenaza, me parece que para clarificarlo, porque me parece súper valioso el concepto de que la amenaza no es solamente algo explícito, sino que es la construcción que hacemos nosotros de lo que nos puede pasar en función de nuestras heridas, que pueden ser construidas históricamente o pueden ser construidas en ese vínculo también, ¿no? Entonces, no sé si la amenaza para mí es quedarme sola, que me abandonen, que toda la gente que está al lado mío y que yo quise se va, porque tengo esta historia y lo fui replicando y se fue replicando por naturalizar también ciertas cuestiones y sostener el malestar más de lo que debería, pero al mismo tiempo también cómo el ir detectando cuáles son esos lugares en donde yo construyo el concepto de amenaza, voy sintiendo cada vez más indefensión. Y ahí es donde se da, ¿no? El trabajo terapéutico que uno tiene que agarrar, viaje para un lado, ¿no? Que tiene que ver la construcción del bienestar, la construcción de todo esto que nombrás vos, de la elección de la propia vida, con el miedo que implica cuando uno cree que no puede, porque está indefenso, porque está habiendo tenido que congelarse ante tanta percepción de amenaza, ¿no? sí, Es un trabajo como muy de mucho equilibrio en el cual, como terapeutas, y en este caso ya hablando más de la terapia individual por ahí, porque en la terapia de pareja hay un límite, ¿no? Para este laburo, pero como terapeutas individuales, qué importante es equilibrar el reconocimiento de lo que es amenaza para mí, lo que es abusivo explícitamente y los recursos que yo creo que no tengo y puedo tener. Porque totalmente. este es el Sí, laburo, ¿no? sí. Yo creo que no tengo recursos, creo que estoy indefenso o indefensa realmente, ¿eh? Y eso me genera un ancla en esa relación, que es la única que me va a poder resolver algo que no se resuelve y no se va a resolver, ¿no? Un poco Sí, sí, desde sí, eso. me encantó la síntesis que haces de esto. Yo diría que si, bueno, cualquier persona que pueda escuchar este trabajo que estamos haciendo, este encuentro, yo diría que hay dos elementos fundamentales que las personas necesitamos entender, que es la duda y la confusión que genera la angustia, ¿no? Que genera angustia. Estar en una relación, estar en una instancia donde la confusión me perturba diariamente, donde la duda no me permite moverme y me genera, yo diría que estas dos condiciones son como esenciales para decir, a ver, detenete, si estás en estas condiciones, anda a trabajar y ver de qué se trata. Porque a veces se puede pasar años así. Ujú. Si estás en una relación en esas condiciones, ya estamos de alguna manera entendiendo de que hay algo de esa vincularidad, hay algo del mensaje de tu pareja que te está instalando y te está dejando en esa situación, por lo cual ya nos damos cuenta o nos podríamos empezar a dar cuenta que está en una relación tóxica, ¿no? Como la Sí, querramos sí. llamar. Eh, de alguna, de algún modo, te diría que ese trabajo interno para poder salir de esa situación, eh, los terapeutas necesitamos tener mucha tolerancia porque van y vienen. O sea, eh, son personas que cuando están atrapadas en un circuito, digamos, amenazador, la idea de buscar el bienestar es precisamente en ese sitio donde más daño están recibiendo. Y no salen, digamos, de estar atrapadas en ese sistema. De ahí la necesidad de construir el concepto de bienestar individual, ¿no? Y subjetivo, y que a veces nunca lo construimos antes, digo, eso depende de nuestra historia personal, nuestra historia familiar. Muchas veces, cuando en la adultez nos sucede esto, hay una historia detrás, como hemos dicho desde el principio, en donde no hay un registro propio de las necesidades, una construcción de la identidad apoyada en la autenticidad de lo que yo siento, sino en la complacencia quizás, o en otro tipo de mecanismos que nos permitieron sobrevivir hasta el momento, pero que no condicen con lo que realmente para mí va a ser bienestar, con lo que para mí va a ser salud, ¿no? Entonces Y el Carla, trabajo de ir a mirar ahí, mm, te pregunto a vos, ¿me escuchás? sí, sí, Te sí. pregunto, ¿por qué los terapeutas no trabajamos
el concepto de bienestar, ¿no? Y nos enfocamos en el dolor solamente, ¿no? O sea, también quedamos muchas veces atrapados en esa condición sufriente, ¿no? ¿Por qué pensás que nos cuesta tanto a veces sacarlo a los pacientes de ahí? Abrir otra puerta, que es cómo buscas el bienestar. ¿Desde dónde Ujú. consideraste, cómo empezaste a crear la idea de que por ahí tenés que ir a pesar de que te encontrás siempre con otro, ¿no? ¿Por qué Yo creo que pensás? hoy es difícil esta pregunta que me haces porque de hecho, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con el bienestar y aparte soy tu alumna. Así que he aprendido a través de muchos años ya que esto es algo, un foco importante. Pero más allá de eso, creo que primero hay una situación de escrutinio desde parte de los terapeutas, ¿no? De decir, pero no solamente para discernir, sino la cosa de teorizar, desde la mirada muy psicoanalítica antigua, la apoyada en lo ortodoxo, por ahí el sacar conclusiones y la intelectualización. Nos quedamos como en ese morbo, con ese gore de encontrar qué es lo que a esta persona tiene este problema y entonces por ahí por eso y la interpretación, que es un jugo psicológico, ¿no? De los terapeutas ahora que más allá de eso que pueda tirar, porque somos investigadores y curiosos de la humanidad, los psicólogos, la parte de la empatía y del interés de promocionar la salud y promover la salud, creo que nos tiene que indefectiblemente llevar a ese lugar de trabajar con el bienestar personal, que le pongamos la palabra que sea, digamos. Está muy bien armado el concepto de bienestar desde tu teorización, que tiene que ver con algo muy subjetivo y muy personal que tenemos que ir conociendo y como desde un lugar de mucho respeto por la persona, ¿no? Quien uno es, y de mucha profundidad, porque parece, y esta es otra de las cosas, ¿no? Hoy el bienestar como concepto está súper de moda, pero muchas veces cuando no estamos hablando de este bienestar del que vos hablás, sino de un bienestar más genérico, terminamos en una disociación que no sabemos que estamos teniendo, un bypass espiritual, un bypass emocional, en donde nos salteamos el proceso del malestar, el procesamiento del malestar, para llegar a un lugar de no sé, medito todos los días y prendo saumerios, cosas que hago, pero va más allá de hacerlo solamente, ¿no? Como que podamos conectar con esto que vos nombrás de el bienestar más subjetivo, que para mí es bienestar, y darme mi Sí, lugar, ¿no? sí, exactamente. Ahí en esto que decís, es como una especie de aceptación de tu propia vida, en principio, ¿no? Eh, la aceptación de lo que te pasó, ir reconstruyendo una narrativa este, de cómo fue tu vida, de cómo la querés vivir, eh, entendiendo que por ahí los mandatos que te inculcaron para ser feliz, quizás los tengas que modificar, este, por ahí reconocer que necesitas un nivel de atrevimiento para poder hacer algo distinto de lo que venís haciendo. Pero son puertas que realmente, si bien no tienen que ver con el motivo de consulta inicial, es la amenaza, ¿no? E insisto que cuando hablamos de la fuerza que tiene, también tiene esa fuerza muy difícil de amortiguar también para el terapeuta, ¿no? ¿Cómo logramos modificar el momento con el paciente y decirle, mira, a ver, contame un poco con qué te divertís, qué es lo que Ujú. realmente puede estar hoy siendo para vos sano, ¿no? O sea, estoy tirando Sí, y aparte dos o tres. que si no incorporamos un poco esto también en la terapia, no terminamos fundando el espacio seguro para poder procesar lo doloroso. Porque, ¿no? Si no tenemos como ese apoyo en el afecto positivo, en lo disfrutable, en lo que nos da fortaleza, en lo que nos da recursos, si no pendulamos hacia ahí cada tanto, entonces todo lo traumático queda expuesto en un lugar de mayor inseguridad que la que ya venía teniendo, solo que lo puse arriba de la mesa, ¿no? Y para eso venía disociadito ahí, venía bárbaro. ¿Para qué me hacen ponerlo acá? ¿No? Claro, Un colchoncito desde donde agarrarnos también, ¿no? Para procesar todo lo doloroso. me encanta esto que decís, porque la terapia tiene que ser una base segura. Y no estamos hablando de que el terapeuta
la disocie al paciente, lo disocie. No, no estamos hablando de que hay un aspecto de tu vida que vos no estás ocupándote. Hay algo Ujú. de lo que no has desarrollado y esta capacidad de cuidarte significa también otra cosa, ¿no? Entonces, abrir esas otras puertas, aunque insisto, de que la persona esté pasando por una situación dolorosa, sufriente, de mucho daño. Cuando vos recién hablaste del concepto de base segura, la base segura también es permitir de que esa persona sienta que tiene también otras puertas ahí cerradas, que si quiere las puede volver a abrir o empezar a abrir. Este, pero bueno, eso es parte también del modelo que vaya desarrollando el terapeuta. Eh, Genera un vínculo terapéutico muy rico cuando vos tenés la idea de construir un apego, una base segura con los pacientes. Una base segura es lo que vos decís. Este, es poder aliviarlos, es poder entender que tiene otras opciones, y también reconstruir su propia narrativa acerca de lo que sucedió. Eh, ¿Viste? Los pacientes traen muchas veces el drama de una vida narrado desde sus heridas. Y muchas veces sus heridas están narradas desde el dolor de una niña, de un niño, de alguien que fue maltratado, y ya te encontrás con un adulto, ya te encontrás con un adulto, cosa que muchas veces los pacientes necesitan recuperar su adulto o desarrollar su adulto precisamente para tratar su propio dolor, ¿no? Que es un cambio muy grande, terapéuticamente hablando, cuando el paciente... Absolutamente. Esto de desarrollar el adulto me gustó también, ¿no? Porque hablamos mucho de reparentalizarnos hoy por hoy y no terminamos de entender bien qué es, y eso sería para un capítulo entero nuevo que podríamos hacer en otro momento, pero digo, esta cosa de darnos una base segura a nosotros mismos, construyéndolo en el espacio terapéutico para poder hacer que quien lidere nuestra vida sea el adulto que somos hoy y no esos niños heridos que vamos a siempre acompañarnos de ellos y llevarlos con nosotros, pero que tome las riendas quien tiene que tomarlas, ¿no? Que una vez por todas, ese adulto que nos tuvo que haber cuidado no estuvo, pero estamos nosotros hoy acá, ¿no? Un poco esta es, a mi gusto, la mirada de todo aprendizaje terapéutico que se puede dar en un espacio de seguridad. Y eso no quiere decir ser condescendientes, ni indulgentes, ni mucho menos, sino simplemente consistentes, que sepan qué esperar de esta terapia, que sepan que estamos ahí presentes, que no nos vamos a ir, que no vamos a revictimizar. Por eso es tan importante también tener noción de todo esto, más allá de que lo pongamos en segundo plano por momentos, ¿no? Como que realmente no terminemos haciendo más engorroso un vínculo dañino por no poder nombrar, que esta sería la parte que nos vuelve un poco a la terapia de pareja a lo que arrancamos hablando, ¿no? La importancia de saber dónde estoy llegando con mi vulnerabilidad y exponiéndola, y que los terapeutas puedan ir cada vez capacitándose más en estas temáticas, para no dañar esa vulnerabilidad y esos niños que por ahí vienen heridos o que se construyeron adultos que se fueron hiriendo en vínculos dañinos, eh, y poder realmente trabajar sobre el bienestar, pero desde una base de validación, ¿no? De la experiencia. Sí, sí, aparte respetar esa vulnerabilidad, ¿no? Y respetarla al punto de, de considerar que esa persona en ese estado, si no trabaja eh, su- sus otras condiciones resilientes, que están ahí tapadas precisamente por esta, eh, a veces pretensión de que sin fuerza ir a levantar algo que no hay, ¿no? Ujú. De esta dependencia que a veces se generan las personas vulnerables. Eh, Poder respetar esa vulnerabilidad, eh, y que esa persona comience no solamente a respetarla, sino como a cuidarla, como a darle su lugar. Y ya te decía recién que hay algo siempre resiliente en las personas, ¿no? El terapeuta se tiene que convertir en ese tutor, ¿sí? De la resiliencia en esa situación. Eh,
que de alguna manera va permitiendo al paciente darse cuenta que puede otra cosa, que en realidad desenfocarse de ahí, salir de esa situación, tomar distancia emocional y afectiva, este, le va a permitir reconstruir esta idea de que el trauma se trata de otra cosa, ¿sí? Básicamente lo que Poder, estamos diciendo es dejar de buscar en la enfermedad el remedio, ¿no? Y en vez de seguir sobre la relación, cosa que no implica dejemos de hablar de esto porque me aburre como terapeuta, que eso lo he escuchado muchas veces que le han dicho, ¿no? Como otra vez venís con el tema de fulanito, qué sí, pesado. Bueno, no, sí, no sí. desde ese lugar, sino desde el No, lugar desde una base segura en la que nos juzgamos, en la que podemos respetar la necesidad del otro de decir 1000 veces lo mismo, y eso está bien. Y también está bien cada tanto permitirnos curiosamente explorar la posibilidad de mirar el bienestar cómo sería, o qué recursos hay para esto, o cómo lo podemos empezar a mechar de alguna forma en un trabajo en equipo, ¿no? Donde no se sienta que esto lo postergamos porque de acá no sirve, está buscando el remedio de la enfermedad, ¡pum!, lo pateamos. No, entiendo que estés buscando esto acá, pero al mismo tiempo, ¿me permitís miramos un poquito para este lado, ¿no? Sería como esta propuesta, esta invitación, desde sí, un sí. lugar de abrir un poquito, ¿no? En vez de Sí, cerrar. sí, no, sí, sí, no es cuestión de decirle empezar gimnasia, salir con amigas. Que está buenísimo, digo, suma, Sí, sí, obviamente, de todo lo que sí, para ellos claro, subjetivamente sea lo que necesitan en ese claro, momento para claro, su bienestar, que puede llegar a ser hacerse bolita y llorar, y no necesariamente todo eso otro. Pero por momentos a veces hay que pasar las emociones y otros momentos hay que moverse. Y yo creo que el movimiento como base de movimiento emocional y físico y todo es como la manera de mirar los tratamientos, ¿no? Cuando estamos hablando de trauma. Porque nos quedamos tan estancados en el trauma, está este congelamiento, está la disociación, están todos los mecanismos que nos hacen frizar procesos. Entonces, el empezar a movernos y ir al gimnasio o salir con amigas, que por ahí son cosas sí, ya. enormes, por ahí primero es mover un dedito, bañarme, no sé, ponerme un jean en vez de un jogging y sentirme un poquito más en el día y en la vida, ¿no? Pequeños pasitos, pero hacia el movimiento. Sí, sí. Y yo agrego esto que vos decías hace un rato, que en algunas supervisiones a veces tratamos de decirle al terapeuta, eh, tratá de comprender lo que le está pasando a tu paciente, ¿no? Esta cuestión de, como vos decís, de fastidio, a veces de frustraciones que generan personas que están en esta situación. eh, no atiendas personas así si no estás capacitado para poder tolerar los idas y vueltas, porque esta gente va a dar 3 pasos y después 4 para atrás. Y pensemos que vienen de historias de incomprensión. La misma persona no puede comprender lo que le está pasando. ¿Te imaginas que si encima su terapeuta no comprende el problema de estar en una relación así? Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo grande. Absolutamente, es tremendo. Y acá me permitís, ya vamos a ir cerrando, pero igual quería no dejar de lado el concepto de cómo el sesgo como terapeutas, la forma experiencial que tuvimos con estas temáticas o con la que sea, pero en este caso estamos hablando de esto, nos van a atravesar indefectiblemente al momento de tratar pacientes, ¿no? Como pensar que no tenemos sesgos es un error de concepto de base. Entonces digo, qué importante conocer cuáles son nuestros sesgos, qué pretendemos de ese tratamiento, qué expectativa le estamos poniendo al otro, que por ahí es algo propio. ¿Cómo lo ves esto vos o cómo lo has visto en este tipo de dinámicas, ¿no? Como por ahí querer sacar un paciente, salvarle la vida porque me la salvé a mí en otro momento y salí de ese vínculo, pero esa persona por ahí no está para salir de ahí, o maltratarla y querer hacer así, cachetearla para que se le abran los ojos y se dé cuenta de lo que está viviendo. Digo, ¿desde dónde vos ves estos sesgos o cuáles, qué te llama de todo esto que estoy nombrando? Sí, a veces yo me entero más de esto cuando los pacientes me dicen, no, mi terapeuta me decía que si seguía saliendo con no te atiendo más, o, o ya estoy harto o harta de que me otra vez con lo mismo, ¿no? Uno escucha que parece que fuera mentira, pero bueno, estas Ujú. cuestiones creo que parten, digamos, de esas miradas que se tiene acerca de la problemática. eh, pero en definitiva, me parece, digamos, de que
hay mucha formación, hay muchos encuentros como este que pueden realmente ser útiles para todos, ¿no? En el sentido de que si quiero trabajar con pacientes con esas características, bueno, vamos a seguir formándonos, ¿no? Ujú, totalmente. Trabajar en red. Me parece que es clave y que existen esos espacios y nosotros los dos tenemos redes de terapeutas cada uno y muchos mezclados también que confluyen, pero tenemos gran cantidad de gente trabajando en esto y no somos los únicos. Y yo quisiera, ahora yo te voy a preguntar dos cositas que quiero que dejes, como una para sobrevivientes y una para terapeutas, pero yo lo que quisiera decir a las víctimas o sobrevivientes o personas que están viviendo este tipo de vínculos y que caen en una terapia o que buscan una terapia, les voy a pedir encarecidamente que se escuchen, porque están tan acostumbrados, acostumbradas a no escuchar su cuerpo, sus experiencias, su intuición, su sensación de invalidación en la dinámica, y que si bien nosotros vamos a seguir tratando de contribuir desde lo educativo a que todos los profesionales que toquen estas temáticas estén bien formados para encarar y estén a la altura, digamos, que cuando como pacientes se encuentren ante estas situaciones y duden y se sientan incómodos, que aprendamos de a poco a darle bola a esto, a no naturalizarlo, a que no me puedo sentir incómodo con mi terapeuta, que no me puede dar miedo contarle algo, que no puedo tener miedo de hablar en terapia. Esto es lo que yo quiero transmitir. Y ahora yo te iba a pedir a Fer, algo que les puedas dejar, tanto por un lado a los sobrevivientes, a las víctimas, a las personas que están padeciendo esto, y por otro lado, los terapeutas, que no importa si son novatos o antiguos, que de todo esto, alguna frase que le quieras dejar a cada uno. Mira, a las personas en general, ¿no? Yo creo que el miedo necesita ser leído y necesita de alguna manera que nuestro adulto pueda leer lo que nos está pasando. Porque los terapeutas también tenemos miedo de fallar por nuestra propia omnipotencia, de que vemos que nuestros pacientes siguen en la misma, siguen, digamos, como en esos lugares de incomodidad que nos hacen creer de que está fracasando la terapia y por ende nos ponemos como complicados, ¿no? Yo creo que el detectar los miedos tanto de los terapeutas como de las personas nos dan una posibilidad de modificar la mirada que tenemos sobre la realidad. Este, Creo que trabajar sobre nuestras sensaciones amenazantes eh, es una condición, te diría, de filosófica, si querés, ¿no? Decir, Sí. a ver, ¿cómo quiero vivir? ¿Por qué estoy dando tanto lugar a esto, ¿no? Y por otro lado, creo que la mirada acerca de la búsqueda del bienestar es permanente, va cambiando a medida que vamos creciendo. Este, Necesitamos indudablemente de estar abiertos a tener el atrevimiento de que si no va por ese camino y vengo hace muchos años buscando por acá, detenerse un poco, ¿no? Creo que lo que hace la terapia y nos puede permitir la terapia es poder detenernos y replantearnos el camino, tanto para los factores que nos amenazan, como también a veces la falta de bienestar en nuestras búsquedas, ¿no? Y la terapia nos tiene que permitir eso, aprender y atrevernos. Me parece que son dos condiciones fundamentales. Atrevernos me encanta. Desde que dijiste la palabra atrevimiento hoy, yo chocha en mi salsa pensando en, claro, sí, hay que ser así, hay que ser atrevido para sanar, ¿no? Claro, sí, porque tenemos que romper con un montón de cuestionamientos y de Sí. condicionamientos históricos que tienen que ver con atrevernos, ¿no? Así que bueno, me encantó. Gracias, Fer. Vamos a cerrar hoy, pero vamos a seguir en otros momentos, porque aparte me quedaron cosas en el tintero, pero está bien, vamos a darle profundidad en otro momento. Y ahora te súper agradezco, es Yo te realmente un agradezco honor para mucho. mí. Espero que le ayude a mucha gente, también que le ayude a seguir caminos de aprendizaje, si son profesionales, que vayan y chusmen las cosas, los cursos que ofrece Fer y en distintas formaciones que está dando. Después vamos a dejar escrito todo más detallado, qué es lo que se puede acceder. Y la verdad que, bueno, nada, encantada, un placer humano primero y después profesional y nos estamos viendo prontito, ¿te Ya, parece?
Me encantó verte. Gracias por la Igual, invitación. Te mando un beso enorme, Carla. gracias a vos. Chao, hasta Besote. luego. Chao. Espero que les haya gustado este episodio de Psicología en Profundidad que armamos con tanto cariño para que a ustedes les llegue información de la buena. Sigan psicoeducándose, buscando fuentes confiables y si son terapeutas, buscando capacitación continua. Ojalá les sume, nos vemos la próxima.